básicamente te vas dando cuenta que mucho depende de ti el camino que quieras construir. Y me ofrecen la gran oportunidad. Yo recuerdo mi primer salario, bueno, el segundo, 16,000 pesos, casa y camioneta. Y dije, ¿dónde? Ya me voy, ¿dónde firmo? Pero al final del día los acuerdos se hacen con personas. Y las personas tienen necesidades. Y cuando las necesidades convergen, yo creo que es la clave de poder encontrar una vinculación en donde hay un ganar-ganar. ¿Cómo logras mantener un largo plazo con un cliente? A mí nadie me dijo, tú eres el director de operaciones, simplemente en el organigrama lo armamos así. El director de operaciones está muy empapado de lo que se está haciendo día a día, muy cercana a la gente, y esa cercanía hace que en la operación pueda haber armonía y trabajo en equipo. La construcción de lo que tú quieres lograr y enfocar tus pasos hacia los objetivos, ese yo creo que es mi gran consejo. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de grabar este 8º episodio de Born to Build. Estamos aquí en las instalaciones de Build Environment Makerspace, que es un espacio en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, recién remodelado para construcción de conocimiento. Y estamos muy contentos que hoy tenemos de invitado a Alberto Toledo, un amigo desde la prepa y también ingeniero civil. Bienvenido, Beto. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que bien contento. Ahorita que llegamos, te platicaba que me dio mucho gusto que me hicieras volver a la escuela. Di un recorrido y la verdad que está padrísimo. Los estudiantes tienen un lugar, pues sí, o sea, preciso y súper bien para poder desarrollarse. Así es, pues bienvenido. Platícanos, Beto, ¿qué estás haciendo ahorita? Fíjate que, bueno, pues la vida, ahorita que también platicamos en el previo de la entrevista, 25 años se dicen bien rápido. Yo volteo, veo también las entrevistas que también has hecho con nosotros compañeros y súper interesante ver que todos son orgullosamente exatecs, profesionales comprometidos con, pues básicamente con un desempeño hacia la sociedad, hacia los talentos que ellos están desarrollando, todos exitosos. La verdad que hay una lista grande que te va a tocar entrevistar, seguramente vas a encontrar muy buenas sorpresas. Y la verdad que yo he estado, una vez graduado, pues la vida te avienta después de este cobijo de la universidad, pero básicamente te vas dando cuenta que mucho depende de ti el camino que quieras construir. Cuando previo a la carrera, a la graduación de la carrera, empiezo a trabajar para, pues, con ese, yo creo que inquietud que tenemos todos los que van a graduarse para entender qué es lo que vamos a afrontar en el futuro. En esos años, yo recuerdo que el ingeniero González, también Exatec, tenía un despacho de ingeniería. En esos años estaba diseñando todavía una parte de Sintermex, imagínate. Y había una fila como esta de larga, donde estábamos muchos civiles, muchos también que estaban por graduarse, en esos compañeros que seguro conocerás, y pues con artículos rudimentarios, una hoja, un papel, una goma y una pequeña tabla de Excel, hacíamos cálculos estructurales, inercias, poníamos nuestros dibujos y se los pasábamos a otra fila que estaba de aquel lado, con arquitectos que eran, bueno, muy veloces para dibujar. Y esos eran mis primeros inicios de laborales, y de ahí voy conociendo que, bueno, la labor diaria te va identificando en qué dinámica quieres estar. Posteriormente, ya graduado, empiezo a trabajar y pues el trabajo aquí en Monterrey sonaba muy bien. Nosotros, si recuerdas, ahí por los años 2000, yo creo que fuimos una generación de la vivienda. Había mucha vivienda a nivel nacional, había los programas pues estatales y nacionales dedicados principalmente a la vivienda, y de ahí que en Nuevo León había mucho auge. Me empecé a trabajar con una empresa viviendera en esos años, y bueno, pues la verdad es que complicado porque pues, las áreas urbanas ya estaban saturadas en Nuevo León y me tocaban ir en camión en esos años a visitar la obra. Me acuerdo muy bien de mi primer puesto auxiliar del ayudante del control de obra, aquel que hacía las estimaciones, pero que en levantamientos para ver la cuantificación y cuánto se le iba a pagar a los trabajadores. Y bueno, ese era mi primer trabajo, en donde tenía que pagar parte de la beca, pues, mi vivienda aquí en Monterrey, y bueno, pues entender si realmente eso era lo que me gustaba. Pero sí había un diferenciador, porque al momento que tú ya te vas exponiendo a estas dinámicas, conoces gente, conoces realmente ya el mercado laboral y vas entendiendo un poco más a qué te quieres dedicar.
Posteriormente, me contrata una empresa de San Luis Potosí que decide hacer casas en Reynosa, en la frontera. Pues yo habrá tenido, yo creo que pues recién graduado, un año más después de trabajar ahí en Tusa, se llamaba la empresa anterior, y me ofrecen la gran oportunidad. Yo recuerdo mi primer salario, bueno, el segundo, 16,000 pesos, casa y camioneta. Y dije, ¿dónde? Ya me voy, ¿dónde firmo? Y así fue que me lancé a la aventura. Yo no conocía Reynosa, no había salido en la frontera, y la verdad que en esos años la frontera pues estaba en pleno desarrollo, con planes de crecimiento muy, muy grandes, lo que era la zona de Laredo, Matamoros, Reynosa. Pues yo creo que se han de haber hecho en esos años unas 50,000 viviendas en un periodo de 10 años, y era una zona en donde muchos profesionales jóvenes fueron bueno, dieron servicios a diferentes empresas, también la parte maquiladora, la parte de oil and gas con las empresas que se establecieron allá como Schlumberger, Halliburton, BJ. Muchos excompañeros también coincidimos por esa zona. Y bueno, ahí pasé lo que yo pensé, dije, pues voy 3 meses a ver de qué se trata, y no me supe cuándo me quedé. 15 años estuve por allá, y la verdad que allí hice familia, y bueno, también interesante. Para allá te casaste. Sabes que sí, o sea, yo estuve de novio, conoces a Betty desde hace muchos años, todavía en la carrera, y la verdad que en esos años también, pues, tienes dos impulsos: el impulso profesional de desarrollarte hacia lo que tú quieres, tu vocación, y hay un impulso personal que también tienes que cuidar y balancear. En esos años, pues, yo estaba justamente en esa dinámica, pero yo creo que en la elección y decisiones que vas tomando, se van construyendo realmente los caminos que te vas trazando. Yo creo que la parte de ir imaginando y proyectando la vida que quieres vivir es una parte, pues, lo voy a decir, arquitectónica, que todos los ingenieros civiles tenemos. Pero la otra parte es la construcción. Te puedes quedar ahí en la imaginación y en la idea de querer ser, pero si no pones manos a la obra y un paso a la vez, no puedes ir construyendo eso que en algún momento imaginaste. Entonces, así fue, quizá fue algo muy orgánico. De novios le planteo el plan a Betty, le dije, Betty, necesito ir para allá, necesito terminar de pagar mi beca, salir adelante, y vamos a seguir a ver cómo nos va. Pero vas formando realmente ya en ese tiempo la dinámica para que puedas empezar a ya establecerte. En esos años empecé a trabajar con una empresa de San Luis, como comentaba, y me dio la oportunidad. Al corto tiempo decide la empresa cerrar un poco la parte de desarrollo de vivienda en construcción, y ellos se iban a dedicar solamente a vender, y me dan la oportunidad de construirles, serme contratista. Y la verdad que esa fue una muy buena oportunidad, porque ya estaba yo haciendo una labor muy similar en mi cargo, porque era una empresa grande, pero al final del día en Reynosa habíamos 3 personas, también Exatex, también muy buenas experiencias, y gracias a esas personas que me rodeaban también era fácil hacer las cosas, porque yo creo que esa es otra parte interesante de mi análisis ahora que lo estuve pensando, el rodearte de gente que te impulse. Y generalmente son compañeros de carrera en donde vives durante todo el periodo estudiantil y durante también los primeros años de la carrera, pues una sinergia y una comunicación que te hace realmente ir adelante con planes inclusive de sociedades, de poder compartir inclusive ciertas compatibilidades en la parte técnica o en la parte operativa, y ahí empiezas a hacer tus primeras colaboraciones con ellos, y eso fue mucho que me ayudó también en esta parte de desarrollar ya mi empresa. Empecé como persona física, como contratista general, y de ahí hicimos muchísimas viviendas para todos en esos años. Todas las empresas que llegaban del centro del país llegaban y pues tomaban agua del río del Rode, así le decimos allá los de frontera, y la verdad es que es otra dinámica. La frontera tiene una dinámica muy diferente, aunque estemos a 2 horas de Nuevo León, y ahí se topaban mucho con los sindicatos, con precios, con la competencia, con productos que eran exitosos en el centro del país o en el norte del país, no funcionaban en la frontera, porque es otra dinámica. Es gente quizá que viene, hay mucha rotación,
no hay mucha gente arraigada de la zona y de ahí que la dinámica sí se gestiona diferente, pero nosotros teníamos la capacidad por la experiencia de hacer y tener cautiva ahí la mano de obra, tener ya cautiva la dinámica de construcción y cuando llegaban estas empresas, en esos años ARA, Grupo Geo, Haber, Brasa, Habitat, llegaban y bueno, nos contrataban a nosotros y bueno, era la forma en que pudieran ¿Cómo salir cuántas adelante. viviendas construyeron en esos años? Hijo, pues, no sé, yo creo que unas 5,000 por lo menos, y de ahí había otras empresas medianas y grandes, pero bueno, la intención se logró. Viene una época complicada, digo, no la podemos dejar de mencionar, y se empiezan a tener, no temas de inseguridad, pero empieza también la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, afecta también la parte de las OFOLES aquí en México, y indirectamente muchas de esas empresas que construían con créditos puente, pues fueron a menos. De ahí, pues nos damos cuenta, yo me asocio también con otro Exatec, con Luis Guizar, mi socio y mi compadre todavía de muchos años, y él estaba estudiando, me acuerdo, una parte de su maestría en Alemania, y le digo, oye, acabo de firmar un contrato, vente, porque pues no me doy abasto. Y me creyó y se fue a Reynosa a vivir y ahí se quedó, allá se casó después. Es interesante que platiques también con él. Y bueno, la verdad es que justamente fue esa mancuerna de aquellos miedos que uno tiene, otra parte lo puede superar y es un complemento en este baile de la toma de decisiones. Yo creo que no se puede solo. Sí tienes que estar atento a escuchar, a atender consejos, a voltear a ver lo que has hecho, lo que te ha funcionado. La vivienda tiene un margen muy estrecho de utilidad y cualquier error pues es catastrófico. Muchas empresas que iniciaron o personas que no eran disciplinadas en la administración de los proyectos, pues tronaron. Y nosotros, gracias a Dios, nos sostuvimos. De ahí empezamos a diversificar y pues una anécdota que tengo muy clara de en esos años, ya la vivienda venía abajo y le digo a Luis, oye, ¿qué hacemos? Porque no nos han pagado. Eh, yo creo que empiezas a madurar como ingeniero civil cuando empiezas a pagar nóminas. Ahí cuando el viernes ya va a llegar, dices, híjole, voy a hacer los sobres y no alcanza. Oye, sí cayó el dinero, no cayó. ¿De dónde vamos a sacar? Ya traigo aquí el crédito encima. Y por otro lado el Seguro Social y el Infonavit. Y te hacías en empresas como la de nosotros, pues chiquitas, velador, bodeguero, fiscalista, abogado, de todo. La verdad es que esa parte te forja, dice un dicho, los capizanes se forman en las tormentas, es justa la palabra, o sea, no hay otra escuela que el afrontarte estos problemas. Yo recuerdo noches que despertar y dice, oye, mañana voy a tener a los del sindicato ahí enfrente un paro y pues tengo que convencerlos, tengo que platicar con ellos para que esto siga. Y esa parte del ingeniero civil que desarrolla en el manejo de personal es desde el día uno. Nosotros no tenemos una solo atornillador, una pala, una cuchara, no. Dependemos de terceras personas para que hagan su labor, ellos les vaya bien y por ende puedas tener también pues avance y progreso en tus empresas. Y esta anécdota que quería decir, cuando venían las cosas a menos, que no teníamos dinero, habíamos vivido del flujo por muchos años y nos iba bien, nos tenían unas deudas muy. Dijimos, vamos a buscar un terreno para hacer otra cosa. Y llega a la mente pues, los bloqueos. Oye, pero ¿y con qué? ¿Y a dónde? Y los permisos. Pues dijimos, vamos a poner a un ladito esto, vamos a buscar el terreno y poco a poco vamos a ir viendo. Hablamos por teléfono, un terreno que estaba muy bonito, 500 metros cuadrados. Dije, pues sí, yo creo que sí la podemos hacer. Aquí caben, pues yo creo que unos 8 departamentos. Hablamos por teléfono, nos contesta una señora con una voz muy linda, todavía me acuerdo, la señora Sandra. Y, ¿cómo están, mijos? Oiga, señora, pues queremos ver cuánto hay el terreno. Dice, no sé. Y no sé tampoco qué hacer con él. ¿Qué quieren hacer ustedes? Dice, pues unos departamentos. Y dice, pues se los presto y me pagas con un departamento. Así fue. Y bueno, hicimos el proyecto. Luis aventó las ingenierías, me acuerdo, en un Excel.
Hicimos todo nosotros. Yo creo que lo que contratamos nada más fue la mecánica de suelos, una fachada de un render de un amigo arquitecto que nos ayudó ahí para que no quedara tan cuadrada la caja, y nos aventamos, ayudados mucho de los créditos que teníamos de la vivienda, de proveedores. eh, Teníamos precios preferenciales, modelos que se utilizaban en vivienda, las pudiéramos trasladar al departamento. Hicimos un producto que se ajustaba justamente a los rangos de créditos en esos años del Infonavit. Teníamos toda esa información. Y de ahí que el diseño de ese producto dijimos, 3 pisos, que no tenga elevador, que sea de bajo mantenimiento, que se pueda ir a régimen de condominio. Cuando vamos a someter el proyecto, nos encontramos que no conocían qué era el régimen de condominio vertical. En esos años, pues, Reynosa, yo creo lo que se construía todo era horizontal, había conocimiento del condominio, pues de aquello horizontal que se manejaban en esos años, pero el vertical no lo conocían. Fuimos a Victoria, regresamos, convencimos al director de obras públicas de esos años que se podía hacer, que estaba en el reglamento, y tú sabes, todas las trabas que te puedas imaginar. Pero algo bien importante que quiero mencionar es que se pueden hacer las cosas bien, aún sin moches, aún sin romper las reglas. Nosotros, recuerdo que teníamos una frase, esto es más por convencimiento que por aburrimiento. Es decir, ya los aburríamos de tanto que íbamos a insistirles que aquí estaba, oye, que no se puede, oye, es que aquí está la ley, oye, que mira, es que ya hablamos con el notario y aquí está. Mira, te lo voy a transcribir. Nosotros transcribimos el régimen de condominio para las escrituras y poder subdividirlos el terreno y después poder escriturarlos, y posteriormente ir al Infonavit para solicitar créditos ya independientes. Todo ese proceso lo aprendimos a la marcha y afortunadamente nos fue muy bien. Los primeros departamentos se vendieron con amigos, con familiares, y de ahí fuimos haciendo. Ahorita hicimos 4 edificios y realmente Todos en Reynosa. todos en Reynosa. Actualmente los administramos también, y de ahí pues nos balanceó mucho con la crisis de vivienda que había en esos años. Hicimos locales comerciales también, y bueno, algo que nos pegó también muchísimo fue ya la violencia. Fue en el 2010 más o menos cuando viene ya muy fuerte la carga de violencia allá en Reynosa. Yo años antes conozco al ingeniero Enrique García, que justamente me invita a empezar a hacer supervisión de obra industrial. Pues yo, vocación de ingeniero, dije, pues bueno, le ayudo. El ingeniero Enrique es tío de Betty, mi esposa. En una cena familiar me dice, oye, Alberto, tú estás en Reynosa, fíjate que yo voy seguido, tengo proyectos allá con americanos, y pues a veces necesito que me echen la mano. El ingeniero García tuvo la gran, pues ahora sí que habilidad y olfato en los 80s de iniciar su empresa como consultor. Eh, Básicamente un consultor que hacía trajes a la medida para hacer el soft landing de empresas americanas que llegaban en esos años a Nuevo León. Y básicamente su promoción era de boca en boca. Ya cuando terminaba un proyecto, el gerente de planta lo recomendaba, o el americano que venía de project manager recomendaba con otro, y así se fue haciendo de su firma. Y en esos años pues está el ingeniero Enrique, su hermano, y la verdad que la empresa familiar de no más de 3 personas me dice, oye Alberto, yo ya no me doy abasto, tengo proyectos en Coahuila en esos años, y me invita a supervisar las primeras obras. La verdad que para mí pues, era interesante. Yo tenía mi negocio, y la verdad es que me podía dar tiempo de ir a visitar estas obras. Reynosa es muy chiquita, entonces realmente los trayectos, el tráfico se podía superar, y a mí me gustaba también la dinámica. Ahí empecé como por el año 2000 a hacer gerencia de proyectos, y seguía yo como contratista general. Pasan los años, hicimos yo creo unos 10, 15 proyectos con él en Reynosa para diferentes marcas. Él básicamente fue de cabecera de Emerson de muchos años. Apenas acabamos de hacer un conteo, hicimos yo creo que unos 30 proyectos para Emerson en todas sus divisiones a nivel nacional. Y de ahí, cuando empieza la situación más complicada en Reynosa, me dice, ya vente a Monterrey, yo ya me quiero jubilar. Fíjate, viene también mi hijo Gerardo, y vénganse a Monterrey a armar algo. Yo les doy ahí el puche, yo ya tengo ahí más o menos los contactos. En esos años, el ingeniero también tuvo a bien de asociarse con Alex Group, que son los brokers
pues líderes ahorita en el mercado. Ahorita Citius AG es el número 1 en brokers a nivel industrial. Y bueno, tenemos la fortuna de asociarnos comercialmente con ellos. Actualmente compartimos oficina y ellos en primera instancia pues son el receptáculo de las empresas que vienen a buscar algún terreno, alguna propiedad. Ellos los colocan y nosotros entramos a hacer el complemento de proyección. Por ejemplo, ¿cómo logras asociarte con empresas tan importantes? ¿Cuáles crees que son las características? Pues al final son personas, ¿no? Conversando y aliándose. ¿Cuáles son los, las- los temas o las variables que consideras que hacen posible que se haga ese convenio? Tú lo dices bien, no es las grandes empresas y el nombre, se escucha así porque así son, pero al final del día los acuerdos se hacen con personas y las personas tienen necesidades. Y cuando las necesidades convergen, yo creo que es la clave de poder encontrar una, una, una vinculación en donde hay un ganar-ganar. Oye, ¿qué obtengo yo y qué obtienes tú conmigo en pro de darle un servicio a mi cliente? El cliente que recibe la mejor oferta en posición y ubicación y de propiedad y recibe otro servicio para poder realmente instalarse, que es su objetivo último para poder operar en México. Entonces, esa coincidencia nos hace justamente estar ahí. ¿Por qué suceden? Algo interesante, yo creo que es estar en el mercado, vincularte mucho, las relaciones a Exatex, las relaciones en networking, yo creo que es de los consejos que le pudiéramos dar a los muchachos. Yo en Reynosa estuve muchos años enfocado en mi trabajo, en vivienda, pero hasta que no levantas los ojos, ves que hay otra dinámica, que esto me empuja el ingeniero Enrique a conocer, es donde empiezas a vincular un poquito más y es donde empiezas también a conocer nuevas oportunidades. Y yo creo que por ahí también va mucho el consejo de los muchachos ahora que salgan a, a- a enfrentarse realmente a lo que quieren construir, es estar muy atentos de lo que ellos pueden lograr. Yo creo que una de las partes importantes de la ingeniería civil principalmente es proyecto a proyecto irte renovando. Eh, Hace un tiempo me decía un compañero, oye, es que me despidieron y pues tengo una depresión muy fuerte, pues no me ha pasado. Y yo creo que el ingeniero civil nos despiden cada proyecto que termina. Y yo creo que esa dinámica llega a un punto en donde ya se te hace natural. Oye, termino un proyecto, bueno, tenemos que empezar otro. Oye, este ya no va a dar porque ya la dinámica cambió, entonces tienes que ir hacia otro lado. Y esa resiliencia, yo creo que natural te permite en cada oportunidad ver otras alternativas. Y así es como me ha pasado. Realmente esto que mencionas de cómo te vinculas es voltear otra vez, levantar la vista y decir, ¿qué sigue? Y poner en la mesa pues las cartas que tienes para escoger. Oye, otra pregunta, hablaste de Emerson, ¿no? Como una empresa donde han trabajado mucho tiempo. ¿Cómo logras mantener un largo plazo con un cliente? Híjole, aquí está bien interesante porque aparte que son muchas divisiones y así sucede en estas empresas pues globales, cada división tiene diferentes intereses y diferentes personajes que administran el proceso. Pero al final del día, las inversiones de estas empresas vienen a largo plazo, 10, 15, 20 años. Y cuando empiezas a trabajar con una de ellas, el ciclo de la siguiente se empalma algunas veces con personas que estuvieron involucradas en el proyecto que terminó. Y esa es la referencia que te da para poder seguir en continuación. Muchas veces nos ha pasado y nos pasó con Kohler, que empezamos en los 90 a hacerles proyectos y tuvimos una pausa como de 8 años porque se perdió justamente ese contacto. Pero al pasar de los años volvió el historial, oye, ¿quién hizo esta parte? Yo creo que esa es otra parte también del ingeniero civil, que queda ahí, ¿no? El vestigio de lo que armaste. Oye, ¿quién lo hizo? No, pues fue esta empresa. Ah, pues vuélveles a hablar. Nos hablaron a principios del año 2004 y no hemos parado de construirle desde esa época, ¿eh? O sea, hemos hecho 5 o 6 plantas para ellos a nivel nacional también. Ahorita estamos haciéndoles el showroom en Ciudad de México. Y la verdad es que son empresas que estamos muy contentos de participarles, pero es eso, es estar atentos y hacer bien el trabajo para que la recomendación venga pues en el futuro cercano. Excelente.
Beto, platícanos ahorita, eres director de operaciones de EGA Pro. ¿Qué hace un director de operaciones? ¿Cuál es tu función en el día a día? Fíjate que está interesante y ahorita que lo platicaste en la entrada también me puse a pensar qué es lo que hace un director de operaciones y yo tuve la fortuna de crear mi puesto. Como te comentaba, la empresa eran 4 personas cuando yo ingresé y de ahí me ha tocado pues entrevistar y estar parte del proceso de selección pues de todos nuestros colaboradores. Ahorita somos alrededor de unos 40 personas y de ahí algo que se ha repetido con el tiempo es el perfil que, que coincide y que tiene quizá inclusive de manera inconsciente en la selección muchas características similares. En esos años no teníamos estructura, no teníamos una metodología clara, era básicamente pues el talento de la persona que nosotros contratábamos enfrente del proyecto y nuestras experiencias que les podíamos transmitir. Y poco a poco fuimos también ayudándonos de empresas especialistas para estructurar ya una empresa corporativa y pasar de una empresa familiar a una empresa estructurada en que pudiera tener algo sostenible. Y, y de eso me siento muy orgulloso de haber sido parte de crearla, ahora sí que la estructura, la metodología, la parte de pues, los escalafones. Y la verdad que la dirección no te la da la posición, ni el poder, ni realmente la jerarquía que pudieras tener con tu grupo. Yo creo que te da la oportunidad de poder transmitir a tu equipo cuáles son las prácticas que quieres replicar hacia los proyectos. Es decir, un director de proyectos, desde mi punto de vista, no es más quien puede transmitir su experiencia hacia las generaciones que vienen abajo, transmitirles también las formas en las cuales pueden ellos conducirse para mejorar el éxito. Y de ahí que más que una posición es una responsabilidad adquirida. A mí nadie me dijo, tú eres el director de operaciones, simplemente en el organigrama lo armamos así. Y se te va dando el mismo proceso de liderazgo en el momento en que puedas transmitir y hacer que tu equipo de trabajo crezca a la par de ti. Y eso puedes tener el título o no. Hay gente que quizá está en otras posiciones y tiene un liderazgo muy fuerte por su alto impacto que puede tener en las personas. Y yo creo que es eso, el director de operaciones está muy empapado de lo que se está haciendo día a día, muy cercana a la gente, y esa cercanía hace que en la operación pueda haber armonía y trabajo en equipo. De buenos resultados. Buenos resultados se dan justamente de eso, no se dan si no hay esa sinergia, ¿eh? O sea, hay equipos que aún con proyectos muy exitosos en papel, si no se conjugan cliente, contratista y gerencia en una misma sintonía, se vuelven una verdadera pesadilla. Una pesadilla. Beto, platícanos un poco, digo, aparte de tu función como director de operaciones, sé que eres deportista, platícanos qué haces fuera de la oficina. Fíjate que también fue algo que me ayudó mucho a balancear, te platicaba hace rato de cómo puedes estar en una dinámica tan intensa en la operación, que cuando te gusta no deja de ser intensa, pero es sostenible. Y el tener un balance y hacer otra cosa te ayuda. La verdad es que fue muy impulsado por Betty, mi esposa, después de sus primeros embarazos, me acuerdo, empezó a correr. Y yo, la verdad que la corrida, hijo, me estresaba mucho. Dije, no, no, a mí la corrida no, pero empecé a correr justo con ella. Yo creo que también la evolución de la pareja ayuda mucho, porque ayer que hacíamos una reflexión, me dice, es que el yo convencerla de, de de llevarla a Reynosa, ella estaba trabajando aquí en Rayados, un superpuesto y su anhelo hacia el fútbol, y que me haya creído para irme a Reynosa y que después estuvo ahí y pudo también encontrar ese camino de seguir en la parte profesional y de el talento que tiene también para proyectar. Yo creo que esa parte del impulso. El deporte es así. Ella empieza en un lado, yo sigo en el otro. Le fascina mucho el fútbol. Yo me voy también ya más por el lado de, de las carreras, de los maratones, triatlones. Pero la verdad es que no es más que buscar realmente un balance general en la persona, ayuda mucho. Yo lo recomiendo a los chavos
que estén ahorita también, no, la parte laboral sí es una parte muy importante, pero la parte también física, espiritual, ayuda muchísimo. Una parte no puede estar sin la otra y bueno, es lo que les puedo comentar. No, no soy ejemplo de nada en la parte atlética, ni mucho menos, pero me mantengo bien y lo disfruto. No, 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 no es mi anhelo estar en un podium, ni mucho menos, pero la verdad, los que han vivido las experiencias de las competencias en aguas abiertas o en maratones me van a entender y se sabe que cuando estás en esos niveles de esfuerzo, ya nada más te quedas tú y nada más tú. Y cuando cruzas la meta, pues realmente la medalla te la pones tú y eso se queda en ti. Excelente. Y bueno, para finalizar, un consejo de vida para los que están estudiando, los que llevan 10 años de egresado, los que están por emprender en esta industria de la construcción, ¿qué les dirías? Fíjate que en la experiencia que yo he tenido en la entrevista de los muchachos, he detectado varias situaciones. Uno, la voluntad y el anhelo de querer lograr algo. Yo creo que en el perfil que yo identifico es mucho el que quiere ir a la prueba y no está tan preocupado por lo que va a obtener. No sé si me explico. Eh, Muchas veces en la entrevista yo puedo identificar la persona que está en la búsqueda de un desarrollo personal y que lo demás va a llegar, el dinero, el sueldo, la posición, el estatus, que claro, es interesante y siempre nutre, pero en el perfil que a mí me gusta por lo menos fijarme es en aquella persona que dice, oye, a ver de qué se trata. El que te cuestiona realmente si de lo que tú le estás ofreciendo, él lo necesita. Es diferente el ir a buscar por necesidad que ir a buscar l realmente lo que tú estás queriendo desarrollar. Y ahí es una gran diferencia. Lo que busquen ustedes en la parte laboral, traten de ir a alineado a lo que ustedes quieren lograr y no solamente lo que hay en el mercado. Hay una frase muy interesante que me acuerdo mucho también en la coordinación de simposios que nos tocaron. Me acuerdo del doctor Gallegos que me decía: "¿Qué vas a decir en tu cierre del simposio?". Y me acuerdo que venía caminando por la biblioteca y ahorita pasé a leerla también, la placa que está afuera de CETEC, eh, y la verdad es que es una frase muy, muy bonita. La vida sin acción es como vegetar en el tiempo. Nadie será escuchado por sus pensamientos, ni por lo que no dijo o quiso decir. La verdad que eso es clave, o sea, la construcción de lo que tú quieres lograr y enfocar tus pasos hacia los objetivos, ese yo creo que es mi gran consejo, no dejarse llevar pues, por la corriente o por el estar en una dinámica en donde te das cuenta que no estás en el lugar indicado. Es el momento en donde tienes que levantarte y aunque te dé mucho miedo ir para allá, yo les puedo asegurar que es menos doloroso ir allá a la búsqueda de lo que no conoces a quedarte en un lugar donde ya no quieres estar. Exacto. Muy bien, Beto, pues muchas gracias por la oportunidad que nos das de entrevistarte y bueno, pues se quedará pendiente un episodio 2 de todas las experiencias que has tenido en EGA y bueno, sin duda ha sido valioso. Y bueno, con eso cerramos, invitándolos a que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en el canal de YouTube y Spotify que se abrió para que puedan escuchar. Créanme que son muy valiosos los consejos que aquí se dan. Todos los invitados transmiten muy buenas experiencias y vale la pena tomarse el tiempo para escucharlos. Y bueno, Beto, muchas gracias. Gracias a ustedes y seguimos en Y contacto. nos vemos pronto, ya pronto acá sus hijos en el TEC. Bueno, gracias, cerramos.